Entonces, más allá de sentarte y prender una velita, porque entonces ahora todo el mundo en las redes sociales está mostrando cómo hacer un mapa de sueños y qué rico, y entonces prende una velita y entonces da gracias. Eso no estoy diciendo que eso sea malo, obviamente no, yo también lo hago, pero más allá de eso es la intención y el sentimiento que gira a través del acto de sentarte y escribir cada una de tus metas, visualizando, agradeciendo, sintiendo y creyendo que ya lo estás viviendo, porque tienes el poder de crear, porque eres una obra perfecta y esta mente es súper poderosa. Lo que pasa es que no la hemos sabido manejar. Todavía no usamos ni siquiera un porcentaje mínimo, ni la mitad, nada de lo que es capaz de hacer nuestro cerebro. Bienvenidos a Snacks para tu vida, el podcast de Emagic. Me siento muy feliz de poderte acompañar en tu estilo de vida saludable. En este espacio hablaremos de salud, alimentación, maternidad, emociones y muchos otros temas que involucran una vida de bienestar. Conversaremos desde un punto de vista práctico para que puedas disfrutarlo como un pequeño snack para tu vida. Yo soy Emma Urdinola. Comencemos. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Snacks para tu vida. El día de hoy te doy la bienvenida desde mi cocina, porque quiero que me acompañes a preparar esta ensalada, no precisamente por la receta, sino porque quiero que hagamos de este espacio algo más dinámico, algo más ameno. Y para esto, el día de hoy te he traído un tema maravilloso, que muchas veces nos resulta un poquito familiar o que se nos hace como muy común, pero que no le creemos tanto. Hoy quiero hablarte de cómo el poder de manifestar o de visualizar aquello que queremos y que nos proponemos puede influir positivamente en tu realidad. ¿Qué te parece? ¿Me acompañas? Muy bien, el poder de la visualización o la manifestación o de el creer para crear. ¿Qué tan maravilloso esto? Desde muy pequeñita a mí me decían que las palabras tenían poder y yo nunca pude entender como a gran profundidad esta frase, sino hasta que empecé a vivirlo en carne propia. Las palabras tienen poder y tienen un poder enorme, pero el poder se lo atribuyes tú con la intención y la emoción que dices o proclamas estas palabras. ¡Wow! Vean, voy a empezar a hacer esta ensalada. Aquí voy a usar este spring mix orgánico. Yo voy a ir preparándola sin mucho detalle, porque la trascendencia del podcast, o sea, este episodio, lo realmente importante de este episodio es lo que quiero transmitirles acerca de lo que llevo aprendiendo todos los días. Y no sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces piensan en algo y es como que lo ven a toda hora, ¿no? O sea, nosotros estamos, digamos, cuando yo estaba embarazada de mis hijas, en mis 2 embarazos, la verdad, en mis 2 embarazos, yo estaba embarazada y todo lo que veía a mi alrededor era cositas para bebés, mujeres embarazadas, no sé qué, para que el bebé tal cosa o tal otra, o sea, como que era un imán para embarazadas y para recién nacidos. Entonces, eso pasa muchas veces en nuestra vida cuando estamos viviendo o haciendo o manifestando ciertas cosas. Y últimamente a mí me ha dado muchísima curiosidad el tema de cómo es esto que podemos crear a través de nuestros pensamientos. O sea, cómo se hace realmente palpable, cómo lo palpamos realmente, cómo lo vivimos realmente. Porque, pues sí, yo sé que las palabras tienen poder, es decir, desde el libro sagrado más leído en el mundo, la Biblia, que para mí es un manual de instrucciones, hasta, qué sé yo, o sea, cosas que decimos, que manifestamos, no, que proclamamos y que de repente se hacen realidad. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que esto puede suceder? O sea, ¿en qué momento podemos palpar esta realidad de verdad? Porque muchas veces hablo con personas, o sea, un poco más de ver, más de tocar, más de creer si lo estoy viendo. Si no, yo no. O
O sea, no es que sean de poca fe, sino que más bien son de hechos, ¿no? Son personas de hechos. Entonces, hablando con este tipo de personas, me dicen, no, yo no creo sino en lo que yo veo. Pero también hay este tipo de personas que creen en que son capaces de manifestar su realidad. ¿Y cómo es posible entonces que esto llegue a materializarse de verdad? ¿Cómo materializamos entonces un pensamiento? ¿Cómo materializamos entonces el hecho de que yo quiero volverme tal persona? Y en estos días compartí en mi Instagram una historia de un niño que estaba tejiendo. A los 11 años se hizo experto en crochet. Y el niño era experto y podía hacer cientos de gorros en muy pocos minutos, tejiendo. Entonces, hablaba de cómo él se volvió un experto haciendo en ese arte. Él decía que él siempre, a pesar de que su hermano no le interesara este tema del crochet y que pues dijera que eso era un arte para viejitos, a él sí le interesaba y que él quería ser el mejor en eso. Entonces, ¿cómo a través del pensamiento, de lo que él se repite y de lo que todos los días él practica, puede lograr a convertirse en un experto? Y yo pregunté en mis redes sociales, ¿el talento nace o se hace? Yo muchas veces pienso que el talento se construye. O sea, hay dones con los que nacemos, obviamente. Hay ciertas facilidades pues hay ciertas cosas que se nos dan fácilmente, que no tenemos que esforzarnos mucho. Pero hay ciertas otras cosas que debemos practicar y practicar y practicar. Pero, ojo a esto, y es lo que yo he venido de pronto con ganas de aprender y que por eso el universo, Dios o como ustedes le quieran llamar, me ha venido poniendo cosa tras cosa en el camino para que yo pueda entender un poco más esto que quiero saber. Y es cómo esa energía vital que hay en mí puede llegar a manifestar una realidad usando el talento, los dones que han nacido conmigo y perfeccionándolos a través del tiempo para alcanzar cierta meta, ¿sí o no? Ahora ustedes me van a decir, ay no, pero es que sí, hay gente que es muy buena, pero vea, ahí nunca prosperan. Anoche, me estaba leyendo un libro. Me estoy leyendo un libro, es de Joe Dispenza. Es un libro espectacular, lo recomiendo. Se llama Deja de ser tú. Y en este libro, en las páginas de este libro, este libro habla mucho de la física cuántica y de los campos energéticos. O sea que es un libro para coger con pinzas si las personas que lo están leyendo pues son un poco cerradas a la banda de que, mejor dicho, de que quieren creer solamente en una verdad. Yo creo en una verdad, pero también siento que es mi deber o mi llamado investigar un poco más allá para poder entender el espectro completo del panorama, ¿no? Porque muchas veces creemos en algo, pero nos cerramos a la banda y entonces esto es lo que yo creo y punto, y no quiero cambiar y así soy yo y punto. No, este libro nos habla y me habló anoche particularmente de cómo podemos manifestar eso que queremos. Pero entonces, y aquí vuelvo a la frase de las palabras tienen poder, porque lo dice, en el libro hablan precisamente de eso, de cómo a través de un pensamiento que surge en tu mente, una intención que le pones a ese pensamiento y una emoción que conjugas con esta intención, se pueden dar las cosas, se manifiestan en la realidad. ¿Por qué? Energéticamente, por el campo energético que hay en el mundo. Él habla de que todo es formado por electrones y entonces que todo esto es energía y que si nosotros ponemos una intención, pues esa energía se mueve.
Pero no basta, y aquí esto fue lo que me atrapó ayer de la lectura, y es que no basta solamente con intencionar ese pensamiento. Incluso nombraba un estudio, se los voy a dejar en la descripción del podcast porque en este momento no me acuerdo exactamente pues cómo era el nombre del estudio ni en dónde tuvo lugar, pero sé que está en el libro, entonces se los dejo aquí en la descripción del podcast para que vayan a buscarlo. Hablaba entonces de este estudio que se hizo en un hospital en donde habían cierto grupo de personas que estaban enfermas, tenían una infección y pues ya estaban en diferentes etapas de la infección, ¿no? Entonces, en el estudio lo que hicieron fue poner un grupo, aislar un grupo, la mitad del grupo y la otra mitad del grupo. Entonces, para la mitad del grupo pidieron que se hiciera una oración, que oraran, o sea, el rezar, pues, orar, como lo conocemos, la práctica espiritual de orar. Y para la otra mitad del grupo, nada, simplemente se les daba el mismo tratamiento que se les ha venido dando, que se les venía dando. Notaron que había un cambio significativo de mejora en las personas del grupo en el que habían orado. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucedió esto y qué tiene que ver esto con la palabra y con la intención? Cuando oramos, ponemos una intención hacia algo. Y esa intención marca una pauta. Ahora, pero no basta con poner la intención solamente. Y lo lindo es que cuando oras, y cuando oras por un ser querido, por alguien que conoces, o por una situación que de verdad afecte tu fibra, en tus fibras, que mueva tus emociones, pues esa intención con esa emoción combinadas energéticamente, y estoy hablando del libro, hace que algo suceda. Y en este grupo de personas hubo una mejoría significativa. Pues no hubo un porcentaje muy elevado, pero sí hubo mejoría. Mientras que en el otro grupo de personas no pasó absolutamente nada. Entonces, bueno, vuelvo y repito, como cuando yo estaba embarazada, que todo lo que pasaba a mi alrededor era de embarazaditas y de recién nacidos. Últimamente todo a mi alrededor me dice, si lo crees, lo creas. Si lo crees, lo creas. Pero no basta con creer. Y aquí esto es lo que rescato de este episodio de mi podcast. Que más que hablarles como experta, porque en realidad en este tema cero expertise, estoy plasmando un tema que me ha llamado muchísimo la atención y que obviamente quisiera profundizar en él para poder dominarlo, no solo en mi vida, sino que también poder antojarlos a ustedes de que dominen este tema también en su vida. Porque qué lindo es cuando creemos algo de verdad y cuando imprimimos estas emociones y estas intenciones en eso que creemos y las cosas se dan, ¿cierto? A mí me ha pasado mucho. A mí me ha pasado y sin ningún estudio pues que lo corrobore ni nada, porque pues no soy, vuelvo y les repito, no soy experta en este tema. Puedo decirles que en mi vida he visto cómo el poder de la visualización, de la palabra, de la intención y de la emoción han manifestado cosas que yo ni por aquí me las imaginaba. Ni por aquí. Entonces, últimamente la gente habla mucho, pues más en esta época de principio de año, en donde todo está empezando, es un nuevo ciclo y bueno, el fin de año agradecemos y el principio de año entonces visualizamos y ponte metas y todo el cuento. Miren, más que hablar por hablar, o sea, más que ponerse metas por ponerse metas y listo, y vamos a chulearlas de la lista, más que eso, y lo digo desde mi experiencia como mujer, más que eso es el hecho de sentir que ya has alcanzado esa meta. Es el hecho de verte cumpliendo esa meta.
yo siento que ahí está el éxito. Ahí radica el éxito de alcanzar lo que quieras alcanzar y de que lo creas que puedes, y de que lo creas de verdad que tú puedes lograrlo. Porque muchas veces decimos, ay no, sí, entonces yo me voy a me voy a graduar y entonces voy a trabajar en una gran compañía y no sé qué, y bueno, bla. Pero en realidad no lo estás sintiendo, no lo estás creyendo, no te lo estás creyendo. Y cuando no te lo crees, no hay una emoción. Y cuando no hay una emoción, entonces no hay una intención. Y ya, no ocurre. Para poder que ocurran las cosas y para poder que en realidad se manifieste esa verdad que tú quieres, que sea tu vida, que sea tu negocio, que sea tu carrera profesional, que sea tu vida amorosa, tú debes no solamente creerlo, debes sentir que ya lo tienes, y debes dar gracias por eso, que ya lo tienes, sentirlo, porque así, según la Biblia, según la física cuántica y según esta servidora que no es experta, pero que lo ha vivido, te puedo decir que se consiguen todos los anhelos de tu corazón. Entonces, más allá de sentarte y prender una velita, porque entonces ahora todo el mundo en las redes sociales está mostrando cómo hacer un mapa de sueños y qué rico, y entonces prende una velita y entonces da gracias. Eso no estoy diciendo que eso sea malo, obviamente no, yo también lo hago, pero más allá de eso es la intención y el sentimiento que gira a través del acto de sentarte y escribir cada una de tus metas, visualizando, agradeciendo, sintiendo y creyendo que ya lo estás viviendo, porque tienes el poder de crear, porque eres una obra perfecta y esta mente es súper poderosa. Lo que pasa es que no la hemos sabido manejar. Todavía no usamos ni siquiera un porcentaje mínimo, ni la mitad, nada de lo que es capaz de hacer nuestro cerebro. Y en ese orden de ideas, pues tampoco nos creemos capaces. Entonces, ¿qué es lo lindo de visualizar, de creer, de escribir y de trazarnos metas? Lo lindo no es el acto en sí mismo de sentarse y trazar la meta. Cómo me veo en un año, cómo me veo en 5, cómo me veo en 10. Esto es importante porque si te pones metas y las divides en metas más pequeñas, pues es más fácil que las vayas alcanzando. Pero no es lo más importante. Lo más importante, dejando de lado esto, es el hecho de que tú te creas capaz, de que creas que ya tienes esa meta en tus manos, de que creas que ya lo lograste, de que te veas viviendo en esa casa, de que te veas en ese viaje, de que te veas graduando a tus hijos, de que te veas viviendo en un país extraño. Miren, les voy a contar mi experiencia aquí en 2 minuticos muy rápidos, mientras pico este tomatico. Hace 2 años, nosotros ni por aquí, a mí ni por aquí se me pasaba que yo iba a vivir en otro país. Nunca. Y es más, yo dije, yo toda mi vida, ¿yo a qué me voy a ir a vivir a otro país? O sea, yo tengo todo aquí en mi país, en Colombia. Yo no quiero ir a ninguna parte. Yo quiero estar acá. Pero resulta que, bueno, las cosas de Dios, no sé, en algún momento, en algún punto del 2021 y en una transición muy maluquita que tuvo mi país, yo sentí mucho temor como persona de seguir viviendo ahí. Sentí temor por mis hijas, sentí temor por el futuro, me empezó a incomodar estar ahí. Nunca me había sentido incómoda ni en mi ciudad, ni en mi país, nunca. Yo amo mi país, yo amo mi ciudad, me encanta y extraño muchísimo todo lo que tiene que ver con mi país y con mi ciudad. Pero en esa época, en ese 2021, en ese abril, cuando las cosas se pusieron muy feitas, yo sentí mucho temor y empecé a conversarlo con mi esposo y a través de mis redes sociales también les brindaba muchas estrategias
de cómo superar ese temor, de cómo meditar al respecto, de cómo orar, de cómo pasar tiempo en familia, bueno, cosas que ya habíamos venido practicando porque veníamos de un 2020 donde una pandemia nos desestabilizó emocionalmente a todos, a un gran grupo de personas. Y ahora, en ese 2021, ¡pum!, hay un estallido social en mi ciudad, en mi país, y en mi ciudad, pues, se manifestó con muchísima, pues, más repercusión, ¿no? Entonces, bueno, ya había un viaje previamente planeado de vacaciones a Estados Unidos. No lo descartamos. No veíamos la hora de desconectarnos de esa realidad de nuestro país con mi esposo y mis hijas. Entonces nos vinimos para Estados Unidos a vacaciones. Veníamos de vacaciones. Sin embargo, estando acá, ustedes no saben todo lo que pasaba por mi mente. Yo empecé a sentirme habitante de esta ciudad. O sea, yo dije, aquí yo podría vivir, aquí yo podría trabajar, esto yo podría hacerlo, esto yo podría no sé qué. Y empecé a manifestarlo. O sea, no solamente en la mente y con palabras, sino poniéndole intención. Y además me emocionaba. O sea, yo sentía que sí, que esto sí se podía. Y yo decía, ¿y esto cómo es? Y esto, venga. Y entonces, ¿qué empezó a pasar? A mi alrededor yo empecé a ver cómo muchas puertas se iban abriendo. Creé mi empresa aquí. Estábamos de vacaciones, 2 meses de vacaciones. Creé mi empresa, pude abrir una cuenta bancaria, bueno, tantas cosas. Yo le dije a mi esposo, bueno, ¿y si empezamos a buscar casa? Busquemos casa, quedémonos acá. ¿Cómo se te ocurre? No, mi esposo no es de arranques, mi esposo es de planear las cosas y bueno, yo también, la verdad, yo soy un poco estructurada, a mí me gusta todo planeadito. El cuento, para resumírselos, es que no nos quedamos, nos devolvimos para mi ciudad, pero yo tan pronto puse un pie en mi ciudad, en mi casa, empecé a pensar en cómo me iba a devolver, porque yo mi vida la veía acá. Pues miren, fue cuestión de 1 mes y medio, 2 meses, ya teníamos todo listo, ya teníamos la idea más materializada de querer venirnos a crear empresa acá en Estados Unidos y a que nuestras hijas gozaran pues de un país más tranquilo, entre comillas, ¿no? Más tranquilo en términos de todo lo que de la realidad que estaba viendo mi país en ese momento. Pues nosotros nos vinimos y desde el momento en que pisamos este país, todas las puertas que se han abierto a mi alrededor, miren, yo no puedo contar las bendiciones que hemos tenido desde que llegamos a este país. Obviamente no es un camino llano y sin tropiezos y entonces todo es luz, es maravilla y no sé qué. No, lógicamente no. Han habido momentos de llanto, ha habido frustración, ha habido incertidumbre, ha habido un montón de cosas que suceden. Pues obviamente es desestabilizar una familia, es cambiar todo un panorama para 2 niñas pequeñas, para 2 adultos que están en busca de algo mejor, dejar nuestro hogar para formar, bueno, nuestro hogar no lo dejamos porque hogar es donde está la familia, ¿no? Pero dejar todo lo que ya habíamos construido allá para venir en busca de algo nuevo, a construir. Miren, el proceso ha sido maravilloso. Y entre más lo creemos y entre más lo intencionamos y entre más emocionados nos volvemos con una realidad que queremos creernos todos los días, más la vemos manifestada en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la invitación? Ya aquí con esta ensaladita terminada, la invitación es a que te creas capaz, a que lo sientas,
a que más que manifestar, más que sentarte a escribir unas metas, que es importante, obviamente es importante, hazlo, siéntate con juicio y escribe tus metas para el 2023, escribe cómo te ves en 5 años, escribe cómo te ves en 10 años, eso te ayuda a recordar lo que quieres. Pero más que eso, más que el acto de escribir y plasmarlo en una hoja de papel, es el hecho de sentir que ya lo tienes. Es el hecho de verte viviendo esa realidad. Es el hecho de emocionarte con todo lo que implica. Y emocionarte no significa que vas a estar feliz. Emocionarte también puede significar que vas a sentir hormigas en el estómago porque te da miedo lo que pueda pasar. Emocionarte significa que vas a soltar una u otra lágrima porque no estás seguro de que lo que estás haciendo es lo correcto. Pero créeme que si lo sientes, lo crees, lo intencionas y lo proyectas, tú eres capaz de lograr todo lo que te propongas, no solo este 2023, sino de aquí en adelante por el resto de tu vida. Confía en que sí se puede, porque hay una fuerza extraordinaria, hay un Dios todopoderoso que está contigo y que no te va a abandonar. Entonces, nada, les conté ese pedacito de mi historia, no porque viva, vuelvo y les digo, en un mundo de arcoíris. Todos los días traen su propio afán, pero lo estamos viviendo confiados. Confiados todos los días porque las bendiciones se han manifestado. No solo en mi vida, sino en la vida de mis hijas, sino en la vida de mi esposo y en la vida de todos los que están alrededor de nosotros, que comparten con nosotros la maravilla de vivir bendiciones día a día, porque lo creemos, porque lo queremos y porque así decidimos. ¿Listo? Entonces, pues nada, vamos a echarle un poquito de limoncito a esta ensalada para que no nos quede tan simple. Y un poquito de aceite de oliva extra virgen, prensado en frío. Por aquí un poquitín. Y ya está. Espero que este episodio del podcast te haya servido mucho, haya sido de mucha utilidad para ti. ¿Qué es lo que más me interesa a mí? Compartir desde mi experiencia, desde lo que yo puedo aportarle un granito a tu vida. Un granito que pueda ser de utilidad, que pueda ser para bien, que te pueda servir para que puedas ser una persona más feliz, más saludable, que pueda ser una persona más sana mentalmente. Sin presiones. Recuerda que esto no es una competencia. Esto no es de quién tiene más o quién lo logra primero o quién da más. No. Esta es tu vida y tú tienes el poder de manifestarla como tú decidas. Ya sabes, piénsalo, proclámalo, siéntelo, intenciónalo y créelo, vívelo, porque ya eres capaz. Te mando un beso y nos vemos en un próximo episodio de Snacks para tu vida.